cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Hoy con un invitado antioqueño, contador, pero además con una gran carrera pública como congresista de la República. Y antes de ser congresista, también estuvo más de 15 años en el sector privado. Doctor Oscar Darío Pérez Pineda. Bienvenido al Pensamiento al Aire. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la invitación. Un saludo muy especial para todos los que nos ven en este maravilloso programa de Pensamiento al Aire. Hombre, la verdad es que es muy importante su presencia, porque estamos pasando días difíciles en Colombia. Y no solamente en Colombia, sino en el mundo. La pandemia ha hecho un cambio absolutamente grande en el comportamiento empresarial, social, económico, y ha tenido un gran esfuerzo por parte del gobierno para darnos una mayor tranquilidad en el día a día. El doctor Oscar Pineda es un hombre que ha participado en grandes reformas en Colombia. Yo diría, y lo voy a decir públicamente, no tengo que decírselo a él aquí, sino que lo voy a decir de frente, tal vez de los congresistas antioqueños, en mi opinión, es el más valioso, más dedicado, más estudioso, más trabajador y digno de estar representando a Antioquia en el Congreso de la República. Y espero que sea reelegido ahorita en las próximas elecciones, porque vale la pena hombres del talante y el conocimiento de él. No lo conocía personalmente, para que no haya duda alguna, pero sí lo he visto en su trayectoria política en el día a día. Hombre, doctor, acabamos de pasar otra reforma tributaria, no como reforma, sino con otros nombres que le vamos poniendo. ¿Cuál es la verdad de lo que se acaba de aprobar? Para responder cuál es la verdad de lo que se acaba de aprobar, que es muy fácil, porque son 65 artículos con 4 temas o 5 temas fundamentales. Pero antes de responder eso es necesario preguntarnos por qué se necesitaba esa reforma. El país venía bien antes de la pandemia. Veníamos creciendo en el año 2019 al 3.3%, que no es el gran crecimiento, pero era el mayor crecimiento de América Latina. Lamentablemente esta pandemia nos cogió a todos, a los países ricos y desarrollados, y a los países más pobres y a los países de renta media como nosotros, nos cogió absolutamente impreparados. El gasto público se multiplicó, los ingresos tributarios se dividieron, las crisis fiscales, no solo en Colombia, en Alemania, en los Estados Unidos, en todos los países europeos, en los latinoamericanos, ni se diga, floreció, creció la pobreza, creció el desempleo, hubo que trasladar más recursos monetarios para mucha gente que antes de la pandemia no tenía empleo, estaba en la informalidad, pero también que perdió el empleo. Entonces, por esa pavorosa crisis, los países han tenido que empezar a buscar fórmulas para mejorar su situación fiscal. ¿Qué es la situación fiscal de un país? Hombre, es lo que pasa en una casa, es comparar los ingresos con los gastos. Cuando uno gasta más de los ingresos, pues uno está en déficit fiscal, en su casa. En el país pasa lo mismo. Entonces esta reforma social, la ley de inversión social, se tenía que sacar por varios motivos. Primero, el gobierno decretó una emergencia social y económica, y a la luz de esa emergencia pudo decretar unas medidas para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, creó el FOMI, que es un fondo. ¿Para qué? Para trasladar una renta básica mensual, seguramente pequeña, pero necesaria, lo que se llama ingreso solidario, para poder dar un subsidio a las empresas, para que los trabajadores no se nos vayan, porque el empleador no los puede tener, con un subsidio del 50% y del 40%, dependiendo si es mujer u hombre, o dependiendo del sector, porque si es el turismo es el 50% de un salario mínimo. Eso ha permitido mantener 4,5 millones de trabajadores.
En el ingreso solidario, más de 14 millones de personas. Se doblaron los subsidios de familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor. Todos esos subsidios salieron del FOME. Pero como eso fue a través de decretos, esos decretos tenían un término y se acabaron. Entonces necesitábamos una ley que le pudiera dar continuidad a esos programas. Esa ley se llama la Ley de Inversión Social. Qué maravilla, pero lo voy a interrumpir para preguntarle. Yo creo que a la gente, a los ciudadanos, o no le hemos mostrado o no se le ha mostrado todo el esfuerzo del gobierno por soportar las consecuencias de la crisis. Pero el tema de las empresas, el subsidio de nómina, es real, es cierto. Las empresas que yo dirijo hemos recibido ese beneficio, porque ese beneficio era fundamental, como bien lo dice el doctor Oscar Darío, para mantener el empleo y la vida de los que hacen parte de la familia del trabajador. Ese para mí fue un salto que jamás tenía previsto el gobierno que tuviera que subsidiar. Y lo hizo, y lo hizo. Esfuerzos increíbles. De manera que hay que reconocerle al presidente Duque y a su gobierno que la tarea fue buena. Muy bien, entonces esta ley 2155, el primer capítulo es el capítulo social. ¿Qué es esto? El ingreso solidario se mantiene para los 3 millones de familias, pero lo subimos a 4.100.000 familias. O sea, le ampliamos 1.100.000 más, para que reciban cada mes 160.000 pesos o más, dependiendo de la situación fiscal, si los ingresos mejoran, que van a mejorar, y dependiendo del número de personas a cargo que tenga esa familia. ¿Cómo se determina esos 4.100.000? Eso lo determina con una formulación que tiene el gobierno nacional, donde están medidas las personas más pobres de Colombia, a través de el CISBEN 4 y a través de toda la información de subsidios, la focalización de subsidios que ya tiene el gobierno nacional. Esas son estadísticas que tiene el gobierno y tiene identificados las personas más pobres del país. Entonces, con ese ingreso solidario incrementado a 4.100.000 familias, vamos a llegar a más de 14,5 millones de personas en Colombia. Segundo punto, el programa del subsidio a la nómina se había acabado en el mes de mayo. Aquí lo prorrogamos hasta el mes de diciembre y autorizamos al gobierno que si alcanzan los recursos lo prorroguemos por otro año. Porque es que nosotros no hemos pasado la crisis. Las empresas apenas están recuperando. Entonces hay posibilidades de hasta diciembre y después de diciembre un año más. ¿Esa prórroga depende de qué? Depende de las condiciones de las empresas en ese momento y de la capacidad económica. Okay. Pero yo creo que sí se va a dar. Y se les va a dar retroactivo. Lo que no se les dio en junio, julio se les va a dar retroactivo. Qué bien, a las empresas. Un tercer punto. Bueno, eso llega a 4,5 millones de trabajadores. Y se amplió para las pequeñísimas, las más chiquitas. Es decir, toda empresa de 2 trabajadores. 2. Un granero, una tienda, tiene el señor y la señora, ahí está incluido. Es decir, más no se puede hacer de llegar al alcance social. En número de personas vamos en 14.100.000. Bueno, 14.500.000 en más, este. ¿Más 4 millones? Más 4,5 millones de trabajadores, que si usted lo multiplica por 3, son 12 millones de personas. Entonces, mire pues la magnitud. Es que vayan haciendo las cuentas porque vamos a llegar a 32 millones de colombianos. Ya vamos 14 y medio. No, 14 y medio. Más 4, más 12. Más 12. Ya vamos en 26. 26 y 27. Bueno, ok. ¿Qué también tiene esta ley? ¿Qué también tiene? Tiene el subsidio a los empleadores que coloquen jóvenes entre 14 y 18 años. El que contrate un joven, le vamos a dar el 25% del salario mínimo a ese empresario para que pague la seguridad social por el joven. Y eso es durante este año y durante todo el año entrante. Entonces el empleador lo contrata y le dan 250.000 pesos mensuales para pagarle ¿qué? La seguridad social.
No es de la nómina, sino No de la nómina, sino de los nuevos, de las personas nuevas, jóvenes que contrate. Okay. Ahora, si a quien contrató es a una mujer, eso nos va a dar 500.000 empleos. Si contrató a una mujer que no está entre los 18 y 28, y uno que tiene más de 28, ya no le vamos a dar el 25% de un salario mínimo y no el 15%. Y si contrata a un hombre que tenga más de los 28 años, le vamos a dar el 10% de un salario mínimo. Todo para apuntarle a la seguridad social. Entre los jóvenes y lo otro, vamos a llegar a 700.000 nuevos empleos por esta vía. Vamos con 3 beneficios sociales. Voy a hacer un paréntesis, pero es que los subsidios que venían atrás también siguen. Familias en Acción, son 2.600.000 madres que reciben el subsidio mensual. ¿A cambio de qué? De que los jóvenes estudien y que se nutran bien. Y eso se audita y se revisa. Eso no es que no sea así, eso se revisa. Si una persona no está cumpliendo con esos compromisos, sale del programa. Okay. Jóvenes en Acción, son 700.000 jóvenes. ¿Quiénes están ahí? Los que se han vinculado a ese programa, que se les dan unas partidas para estudio y para manutención. Y adultos mayores, que es 1.800.000 adultos mayores, que reciben una mesadita pequeña. Es muy pequeña. La mesadita que reciben es de 80.000 pesos mensuales. En esta ley estamos diciendo, autorizamos al gobierno a subir esa mesada dependiendo de las condiciones fiscales. ¿Hasta cuánto? Hasta la línea de pobreza, es decir, hasta 270.000 pesos mensuales. Hay muchos ancianitos que son gente con condiciones muy vulnerables y que esa platica es todo para ellos. Entonces, esos subsidios que ya venían no son los que estábamos aquí hablando. Aquí hablábamos que llevábamos 3 subsidios, 3. Vamos al cuarto, matrícula cero. Todos los jóvenes que quieran estudiar en la universidad pública de estratos 1, 2 y 3 van a tener matrícula cero. O sea, no va a haber disculpa para no entrar a la universidad. Pues obviamente que tiene que pasar pues, los procesos de selección de las universidades, pero la matrícula la va a pagar el gobierno nacional. Pregunto, ¿el que quiera estudiar tecnología también lo puede hacer? Claro. Ahí? ¿Y técnicas? Sí, señor, técnicas, tecnológicas y universitarias en entidades públicas. Okay. Por ejemplo, el Politécnico de Antioquia o el Tecnológico de Antioquia, todas caben. Vamos a otro subsidio. Las empresas que se vieron afectadas por el paro y por los bloqueos, a esas empresas que tienen que demostrar que fueron afectadas, no es que no todos fueron afectados, no todos. Los que fueron afectados se les va a dar un 20% adicional de subsidio mensual, 20% adicional del salario mínimo. O sea, del salario mínimo. Sí, pero de los trabajadores que tenga. Claro. Si tiene 100 trabajadores, le da el 20% de 100 trabajadores. Okay. O sea, adicional al subsidio de la nómina. De la nómina. Ese es otro punto importante. Otro punto importante, los intereses del ICETEX. Estamos nosotros prohibiendo que se cobre intereses sobre intereses. Que realmente el ICETEX tenga un contenido social en su financiación. Yo estudié con crédito del ICETEX y el ICETEX es una entidad pues que me merece toda la consideración. Muy importante ese otro subsidio que se está dando aquí. ¿Qué otro subsidio? Para las empresas del sector turístico, son hoteles, restaurantes, etcétera, los beneficios del IVA se le prorrogaron, que se vencían el 31 de diciembre de este año, se prorrogaron por 1 año, para seguir atrayendo turismo. Para los restaurantes y los bares, el impuesto al consumo, que ya no están pagando hoy, que es hasta el 31 de diciembre no más, el 31 se acaba ese beneficio. El año entrante ya hay que pagar el impuesto al consumo, pero las empresas pequeñas, las del régimen simple, para pertenecer a ellas se tenía que haber facturado 2.700 millones de pesos antes de esta ley, al año. Ya lo subimos a 3.600 millones.
O sea, una empresa que facture 3.600 millones en el año ya no es tan chiquitica. No, es una empresa importante. Es una empresa importante. Esas empresas van a poder pertenecer a un régimen que se llama régimen simple. Y ese régimen simple, con el pago de un solo emolumento, pagan renta, IVA, impuesto de industria y comercio, y van a pagar el impuesto al consumo, si son restaurantes o bares. Todo incluido. Todo incluido, paga una sola cuota. Y esa cuota que pague, de esa cuota resta lo que pague por pensión de los afiliados a la empresa. De esa cuota resta la pensión, pero es decir, tiene que vincularse al régimen simple. ¿Cómo se vincula uno al régimen simple? Pues hombre, estaba la autorización de hasta el mes de enero del año 2022. Lo ampliamos hasta febrero del año 2022 para que más empresas se puedan afiliar. Personas naturales también, es que no solamente son empresas. Entonces mire que ese primer capítulo de la ley es un capítulo social. ¿Qué más hay ahí? Los sistemas de transporte masivo, como el metro de Medellín, que en el año pasado no pudieron operar, tienen unas pérdidas operativas enormes. Mire, el metro de Medellín ha perdido más de 700.000 millones de pesos. Nosotros estamos aquí ayudándoles a todos los sistemas de transporte masivo del país, donde el gobierno les va a dar hasta el 50% de las pérdidas operativas. Me parece. Y en ciudades como Cali, que fue destruido el mío. El 50%. El 50%. Sí. Entonces, ese es otro beneficio social que tiene. Vamos a más beneficios sociales. Mucha gente nos está viendo y tiene deudas tributarias con la DIAN o con la unidad de parafiscales, la UGPP, o tiene deudas con el municipio, con el departamento. Todas las deudas de impuestos, tasas, contribuciones, todo eso, le estamos dando un beneficio. Que el que se acerque y arregle con la entidad, pagando o haciendo un acuerdo de pago, los intereses y las sanciones se le reducen en un 80%, en un 80%. O sea que pagaría el impuesto que tiene discutido o que no ha pagado, más un 20% de la sanción e intereses, y se pone al día. ¿Y puede hacer acuerdo además? Se puede hacer acuerdo de pago, pero no lo pueden cumplir, porque si lo incumple, las cosas vuelven al estado inicial. Okay. Entonces mire usted que hay un beneficio enorme. Y para los que tienen multas de tránsito, que mucha gente tiene multas por exceso de velocidad, porque no utilizó casco para las motos, o porque se pasó un semáforo, por cualquier cosa, esas multas, que las tiene una entidad que se llama el CIMIT, esas multas se van a rebajar. Si pagan los próximos 8 meses, creo que es, con el 50% que pague de la multa, queda libre, sin intereses. No paga intereses, 0 intereses. Y si son multas de motos, pues ahí hay mucho mototaxista y todo, pues eso fue una petición muy firme, sobre todo de algunos parlamentarios de la costa norte de Colombia, con el 20% en 6 meses, si pagan en los próximos 6 meses, el 20% de la multa sin intereses y queda al día. Eso va a durar un año. Oye, pero aquí interrumpiendo, en esta primera parte, los beneficios de los ciudadanos colombianos, vamos a tener grandes beneficios con esta reforma. Hay muchos beneficios, por eso la quise explicar bien. Ese es el capítulo 1. No, es que es vital, y yo creo, doctor Mescusa, que esta forma tan práctica, tan tranquila de explicarlo, tan didáctica, es lo que convence a la gente del beneficio de esta ley. Claro, entonces por eso se llama esta es la ley, realmente es una reforma de gran impacto social. Qué maravilla. Muy bien, entonces, por eso se llama la ley de inversión social. Un segundo capítulo, para hacer todo eso, ¿de dónde va a salir la plata? Porque pues tampoco la plata tiene que salir de alguna parte, entonces vamos a ser bien concretos. Bueno, se me olvidaba en el capítulo 1, todas estas cosas van a reducir los índices de pobreza a cifras menores a las que teníamos antes de la pandemia, menores, tanto la pobreza monetaria como la pobreza extrema. Capítulo 2. Cuando hablamos de la pobreza extrema, ¿a qué? Es los más pobres, los que tienen una condición que no viven con más de 270.000 pesos al mes. Ok, muy importante para que vayan grabando. Ok. ¿De dónde van a salir los recursos para esto? ¿Cuánto es la plata? La plata son 15.2 billones.
pero pueden ser muchos más. ¿Cuál es el primer punto de dónde va a salir la plata? Se mantienen todos los impuestos que hay ahora. Está el impuesto de patrimonio. Hoy el que tenga más de 5.000 millones de pesos de patrimonio tiene que pagar impuestos. Se mantiene el impuesto sobre la renta para las personas naturales como está hoy, no se tocó. No se tocó el IVA, para nada se tocó el IVA. Se tocó el impuesto de renta de las empresas, que la tarifa iba a terminar siendo el 30%, y con esta reforma se subió al 35%. Ahí hay un 5. Sí, entonces hay mucha gente que dice, pero ahí están las pequeñas empresas. No, las pequeñas empresas están en el régimen simple, por eso hay ahí la tarifa diferencial. En el régimen simple, la tarifa resulta siendo más o menos la mitad del régimen ordinario, más o menos. Entonces las empresas más pequeñas van a estar en el régimen simple. Y si alguna empresa pequeña factura más de los 3.700 millones al año, que no pueda estar en el régimen simple, también hay que tener en cuenta que el impuesto de renta se calcula sobre las utilidades obtenidas. Pues las pequeñas y las medianas empresas han tenido menos utilidades porque el año pasado fue muy malo. En cambio, las grandes pudieron superar mejor, lo pudieron superar mejor. Entonces, el impuesto de renta del 35% lo van a pagar las grandes empresas básicamente, que son las que pagan el 90% del impuesto de renta en Colombia. ¿Qué sigue? Sigue igualmente que algunos beneficios tributarios, algunos se los quitamos a esas grandes empresas. Lo que es el pago del impuesto de industria y comercio, que se iba a poder descontar en un 100%, dijimos no se descuente y no la mitad. ¿Qué otro ingreso? La normalización tributaria. Hay muchos colombianos que tienen la plata por fuera del país, que tienen activos que no declaran en Colombia, en paraísos fiscales, o aún en Colombia tampoco los declaran, o no los declaran por el valor real, o tienen pasivos que no existen. Le estamos diciendo, sincérese con la DIAN, si su dinero es lícito, no lo persiguen ni penal, ni disciplinaria, ni fiscalmente. Queda tranquilo, pero nos paga una sanción del 17%. Ese beneficio se había terminado hace como 1 año y medio. Se había terminado y ahora lo volvimos a implantar, pero con unas condiciones distintas. Entonces, el 17%. Ahora, si el dinero está fuera o el activo está fuera y lo vende y trae la plata al país, le cambiamos el 17% por el 8,5%. Se lo bajamos al 50%. La normalización tributaria. ¿Por qué otro lado viene? Al sector financiero, no a los bancos nomás, compañías de seguros, fiduciarias, etcétera, todo lo que sea sector financiero, deben pagar una sobretasa del impuesto de renta de 3 puntos. El cooperativismo Ya le cuento el cooperativismo. Entonces quedan al 38% y las empresas al 35%. Sector cooperativo queda como está hoy. Es un contribuyente del régimen tributario especial, su tarifa sigue igual del 20%. Okay. Y los fondos de empleados tampoco los tocamos, que son declarantes pero no contribuyentes. A ellos no los tocamos. Muy bien. ¿De dónde más vamos a sacar la plata? Pues de esos beneficios de la cartera. Hay unas carteras muy altas, la gente va a ir a pagar, ahí van a haber unos recursos adicionales. Y le dimos unas nuevas armas, instrumentos a la DIAN para perseguir la evasión y la ilusión. Y ahí vamos a recaudar cerca de 3 billones de pesos. ¿Cuáles son esas armas? Pues las armas son el tema de lo que es un registro único de beneficiarios. Aquí hay mucha gente que factura y nosotros no sabemos ni quién compró. Están los 3 días sin IVA. Se amplió el número de productos que se pueden comprar. Se puede pagar en efectivo en el día sin IVA. Le dimos a la DIAN unas nuevas funciones en materia de la facturación electrónica para que incorpore más sectores, porque es que aquí el problema es que hay muchos evasores. A nosotros en renta nos evaden cerca de 30 billones en renta y en IVA por ahí 20 o 25. Entonces, hay una cantidad de nuevos instrumentos para luchar contra esa evasión. Miren, les voy a decir una cosa, la DIAN ha recaudado de enero a junio por evasión fiscal más de 10 billones.
No le puedo creer. Sí, es que ya la DIAN tiene mucha información. Mire las declaraciones sugeridas que le llega a la gente ya. Mire, la DIAN tiene la información. La DIAN tiene convenio con 110 países. Hay mucha gente que cree que no le van a caer. Le pueden caer. O sea que estas normas son facilitadoras para que no lo vayan a coger y que no digan después, yo no sabía. Entonces, y el ahorro del gasto, porque todo hablamos aquí, el gobierno ¿qué va a aportar? Tiene que ahorrar, y el ahorro va a ser de 1.9 billones, viáticos, horas extras, gasolina, telefonía celular, ampliación de plantas de personal, reestructuración de plantas de personal que siempre es para aumentar, el otro tema de que arrendamientos, una cantidad de oficinas arrendadas que el Estado no las necesita, y también unas disposiciones para salir de una cantidad de activos, de esos activos que le han decomisado a las personas que han sido objeto de extinción de dominio, para no calificarlas, pues toda una cantidad enorme de bienes, de apartamentos, de casas, de fincas, de lotes, de todas esas cosas que se puedan vender y se puedan vender con mayor agilidad, porque hay muchas talanqueras para vender eso, pero venderlo pues obviamente con unos comportamientos éticos, claro, con unos valores normales, aunque realmente esos bienes si se venden al precio comercial muchas veces no aparecen compradores, entonces tiene el Estado que diseñar una política en ese punto. Ahí hay unos recursos importantes para llegar a más de 15 billones, yo estimo que vamos a llegar a cerca de los 18 o 20 billones. ¿Para qué? Para atender todo ese capítulo número 1, que es la inversión social, que es el producto más importante. Y como de ahora a diciembre necesitábamos una plata, y la plata la tenemos por varias fuentes. Una, por el negocio de ISA con Ecopetrol. Una segunda fuente, por la lucha contra la evasión. Y otras fuentes, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que van a llegar al país a través de la figura del Banco de la República. Estamos adicionando en esta ley 11 billones, 11 que se tienen que irrigar a la economía de hoy, pues de hace 8 días que se sancionó la ley, al 31 de diciembre, porque hay programas suspendidos, no se les ha podido trasladar la plata, como lo que le dije ahora del PAEF, del Programa de Apoyo al Empleo Formal, y lo del ingreso solidario, porque no teníamos la norma, y tampoco teníamos la disposición legal para trasladar los recursos, aunque se tuvieran los recursos. Ya, como todo eso se aprobó, ya se irriga para la economía en estos 3 meses que faltan, o 4 meses que faltan para que termine el año, 3 meses y medio, para que las personas dispongan de esos recursos. ¿Que no son suficientes? Con seguridad que no lo son. Quisiéramos más, pero un manejo ortodoxo nos da que podemos hacer esto. ¿Y qué también tiene esta ley? Una sostenibilidad de las finanzas públicas. Perdimos la calificación de riesgo porque las calificadoras de riesgo nos afectaron. Esta sostenibilidad de las finanzas públicas es una confianza, una garantía para que venga la inversión. Si la inversión no viene al país, pues nosotros no podremos crecer. Y el mejor nombre para generar empleo y para lograr desarrollo es el crecimiento económico. Necesitamos crecer. Entonces, esta ley también busca esa sostenibilidad de las finanzas públicas y el saneamiento de las cuentas del Estado para ver si volvemos a recuperar el grado de inversión. Así que es como en su conjunto lo que tiene la ley aprobada. En términos prácticos también veo que ustedes están previendo todo esto hasta el año 22, que es como la época que decimos que nosotros en el año, los empresarios y todo el sector de la economía empieza a volver a recuperar los grandes mercados en el año 23. Así es. Ahora, esto no es una reforma estructural. El nuevo gobierno tendrá que hacer una reforma estructural, que toque los impuestos de manera adecuada, que toque el IVA como corresponde, para que tanto evasor del IVA no siga perjudicando al resto de los colombianos. El IVA, como cualquier impuesto, lo debe pagar la gente que más capacidad económica tiene. Hay algunos candidatos que dicen que debe haber un IVA
como del 6, eso... Sí, pero eso son unas cuentas de la lechera, pues, porque dicen que es que el IVA del 19 bajémoslo al 6, que porque el IVA tiene muchos beneficios. Pues yo les quiero decir, el 50% de la canasta familiar básica, no, de la canasta familiar no paga IVA, no de la canasta familiar básica. La canasta familiar básica no paga IVA nada, o casi nada, pero la canasta familiar, que es mucho más grande que la canasta básica, el 50% de esa canasta no paga IVA. Y eso está bien. Entonces los que dicen bajémoslo al 6 es porque van a gravar a todos. Eso también tienen que decirlo. Y entonces si le cobramos el 6% a un pobre y le cobramos el 6% a un rico, yo les pregunto, ¿a quién le estamos cobrando más? Como proporción del ingreso. Es mucho más el esfuerzo que tiene que hacer un pobre para pagar el IVA del 6. Eso es populismo, ¿no? Eso sí, eso son cosas que realmente hay que explicarlas como corresponden. O sea que yo diría que el tema del IVA hay que devolverle a los estratos más pobres, a la gente más vulnerable, como se está devolviendo. Es que ya le estamos devolviendo a 3 millones de personas el IVA. Eso no se nos puede olvidar. Mucha gente que nos está viendo sabrá que le han devuelto a muchísimas personas el IVA que paga cada mes. Entonces en eso hay que tener mucha sindéresis. Por supuesto que hay que hacer una nueva reforma tributaria estructural, revisar las exenciones tributarias. A ese tema le iba a preguntar, las excepciones... Es que hablándome que la comisión de expertos dijo que las exenciones en Colombia valen 69 billones, o 67 mejor, 67 billones. Es correcto, eso valen. Pero de los 67, 49 billones son IVA. IVA, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de bienes y servicios que no pagan IVA. Entonces, los que dicen, acabemos con las exenciones, están diciendo, cobrémosle IVA, cobremos esos 49 billones. ¿Quiénes los pagan? Pues todos los consumidores en Colombia. Y en los consumidores están los más pobres y están los más ricos. Entonces, 49, ¿cuánto queda? Quedan 18. Quedan 18. Los 18, 7 billones son los beneficios de los trabajadores, de las personas naturales, de los asalariados, o los que tienen una actividad comercial o industrial. Eso valen 7. Quedan 11. Y de los 11 son los beneficios de unos sectores, por ejemplo, el sector cooperativo, sector solidario, la ley del libro, la ley de cine, las zonas francas, eso se puede revisar, si se justifica o no continuar con ese beneficio, la economía naranja. Pero es que aquí hay unos que hablan como en el vacío, como con un populismo, y no explican las cosas como corresponden. Entonces todo el que oye un programa oyendo a un populista de esos, es que las exenciones valen 67 billones, pero cuando se explica que 49 de los 67 es IVA, y acuérdense en lo que dijo la gente cuando les quisieron colocar IVA a una cantidad de productos y servicios, incluyendo alimentos. Y también hay, con ese tema de los alimentos, hay una gran mentira en Colombia. Por ejemplo, los cárnicos están excluidos. No habrá diferencia entre una libra de morrillo, que la consume la gente más pobre, o de hueso, y una libra de Angus Brangus. ¿Quién consume el uno y quién consume el otro? O no habrá diferencia entre un queso o un quesito sencillo, como el que venden en cualquier supermercado, o un queso madurado de esos que traen importados, que la libra vale 45.000 pesos. A ver, no hay diferencias entre el uno y el otro, pero todos son quesos y todos son carne. O no hay diferencia entre el jamoncito que se le compra para hacerle en la loncherita un sanduchito al niño, o el jamón serrano, el prosciutto, que lo compran son los ricos. Entonces, aquí también hay mucho vivo que se disfraza de pobre, pero que tiene capacidad económica y no paga los impuestos, y esos son los que más escándalo hacen. Entonces, ese tema del IVA es un tema delicado, pero la próxima reforma tributaria se tendrá que ocupar de algo más estructural. Yo esperaría que el país escoja con conciencia, y escoja la libertad de empresa, y escoja el desarrollo, y escoja el libre mercado, que el país
combata la corrupción con toda la fuerza, porque la corrupción hay que perseguirla esté donde esté. No puede haber ninguna tregua con los corruptos, pero el país debe escoger bien. El país debe escoger bien, porque hay unos espejos que nos deben aterrorizar. Yo creo que hay un espejo con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, con la misma Argentina que nos debe preocupar. ¿Y Perú? ¿Qué va Ya, para el no, camino? pues ahora Perú, por Dios. Muy bien, doctor. Qué claridad. Le digo pues que ratifico lo que he dicho. Gran hombre que representa los intereses colombianos. ¿Usted queda contento con esta reforma? Pues vea, uno nunca queda contento porque no hay leyes perfectas, pero el país necesitaba esto. La gente más pobre necesitaba esto. Esto llega a 32 millones de colombianos, que ojalá encontremos la ruta para el desarrollo, para generar el empleo que los colombianos demandan. Hemos venido disminuyendo el desempleo, pero ojo que la pandemia no se nos ha ido. Ojo que todavía el virus está, todavía no toda la población está vacunada. Algunos anuncian que viene un cuarto pico, y eso es lo más mortal contra la economía, porque si la gente se tuviera que volver a encerrar, volvemos a apagar la locomotora que jalona el desarrollo del país. Así que yo quedo, digámoslo, satisfecho en cuanto a que se necesitaba, sobre todo por los más necesitados, por los más pobres. Y también quedo satisfecho en que hay recursos para que este año y el año entrante el país pueda avanzar hacia horizontes mucho más prometedores. Pero no quedo satisfecho en que esto sea lo único que hay que hacer. Hay que hacer muchísimas más cosas, generar empleo, desarrollo, y el gobierno tiene que manejar muy bien todas esas políticas. Lamentablemente aquí hay muchos que le disparan al gobierno. Siempre dicen que el gobierno le va mal y son buscando que al gobierno le vaya mal, y hay unos que tienen un discurso de odio, de rencor, un discurso apostando, sí, destructivo, apostando a que le vaya mal al gobierno. Es decir, aquí hay algunos que dicen, y algunos opositores que dicen, y le señalan que les gustan tanto los pobres, que por eso los multiplican. No es sino mirar a Venezuela. Hombre, ya se aprobó la ley, ya la firmó el presidente. ¿Cómo fue la votación? Bueno, la votación fue muy mayoritaria realmente, fue una votación enorme, pues hubo muy pocos votos en contra, se salieron, los de la oposición no quisieron votar, ellos presentaron una ponencia negativa, se salieron derrotados. Y no más esta semana también aprobamos el presupuesto general de la Nación, el presupuesto para la vigencia 2022 en primer debate, falta el segundo debate. Es un presupuesto con 350 billones de pesos para el año 2022. El sector educativo va a recibir 49.4 billones, defensa y seguridad nacional 43, salud 41. Claro que esos no son los únicos recursos de la salud, también están los de los juegos de suerte y azar, los de los departamentos, eso todo se suma, la salud tiene muchísimo más de 41 billones. Y el tema de seguridad y defensa es que tenemos que recuperar la seguridad. Se nos está saliendo la seguridad de las manos, sobre todo en las ciudades donde tenemos alcaldes que realmente yo no sé si no le quieren ayudar al gobierno nacional. Porque no es lo mismo pues lo que pasó en Cali a lo que pasó en Bucaramanga con el tema del paro, pues para poner un ejemplo. ¿Ni en Medellín o en Bogotá? No, ni en Medellín ni en Bogotá, porque es que, bueno, es mejor casi que dejarlo así, pero ya los televidentes se van dando cuenta realmente qué es lo que sucede cuando se es condescendiente con el delito, con aquello de la libertad mal entendida. Los países se desarrollan a base de que haya justicia, que haya autoridad, pero no solamente eso, que haya respeto por los derechos humanos, que haya respeto por la diferencia, que haya respeto por el desarrollo de cada uno en su libre personalidad, pero también que el uno respete al otro. Uno no puede decir es que yo voy a bloquear y que se mueran no sé cuántos millones de pollos en Colombia y que eso no tenga ninguna consecuencia. No, yo creo que los países democráticos respetan la justicia,
respetan la autoridad, pero también respetan la libertad y respetan los derechos humanos. Es que la Constitución de Colombia tiene derechos, muchos, pero también tiene deberes. Y aquí no hablamos no de los derechos, poquitos se acuerdan de los deberes. Y las obligaciones. Y las obligaciones, claro. Es que los deberes y obligaciones son como medio parecidos. Hombre, sí, sin duda alguna, un país sin orden y disciplina está condenado. Total, total, es decir, es el libertinaje. Y hay que proteger a los ciudadanos que se esmeran, que trabajan, que luchan por sobrevivir, y los vándalos no nos dejan. Totalmente, totalmente. Ahora, nadie está diciendo que no haya derecho pues a mostrarse en contra de lo que está haciendo un gobierno, protestar, pero siempre dicen protestas pacíficas, pero el tema de pacíficas se olvida muy fácil. Muy bien, hombre, doctor Oscar Darío, no sé si quiere dar un mensaje final. No, simplemente un saludo muy especial para todos, Antonio, y muchas gracias por esta oportunidad, y decirle a todos los televidentes que, bueno, ahí estaremos siempre buscando el bienestar, el bien común, como nos corresponde a todos los que ejercemos algún servicio público de alguna manera. Pues el pensamiento al aire le agradece al doctor Oscar Darío su presencia, su claridad, su forma de hacer didáctica este tema tan importante de los impuestos y las reformas. La ley de inversión social era necesaria, salió positiva muy rápido, más rápido de lo que imaginamos, ¿no? 3 meses, pero fue muy debatida. Sí, claro. Se hicieron foros, se hicieron todos los... Sí, pero a contrario de lo que pasó el año anterior, esta vez hubo más racionalidad en el análisis. Nada que muchas gracias nuevamente, doctor. Bueno, Antonio, un saludo muy especial pues y muchas gracias para todos.